Y ya estamos en este segmento de Paraguay en 15, un segmento dedicado a entrevistas a altas autoridades del gobierno, del Estado, para hablar de los trabajos que vienen desarrollando en sus instituciones. Hoy nos acompaña el ministro de Salud, doctor Julio Mazzoleni. Bienvenido a Paraguay TV, un gusto tenerlo aquí. Muchas gracias, Roque, encantado de estar aquí. Para arrancar entonces con esta entrevista, recordemos lo que usted había dicho cuando recién asumía en el cargo, que la salud pública en Paraguay se encontraba en una situación crítica. De ese tiempo a ahora, ¿cuál es el diagnóstico que podemos tener de la salud pública y en qué eje se viene trabajando para mejorarlo? Bueno, efectivamente hemos declarado que la salud pública estaba en una situación crítica. Tenemos más detalles de eso, estamos trabajando en ese sentido y habíamos también señalado que hay tres ejes principales sobre los cuales queríamos centrar nuestra gestión. Por un lado, el fortalecimiento de las redes y servicios, que significa los establecimientos de salud desde el nivel más básico, que son las unidades de salud familiar, hasta los hospitales de mayor complejidad, pasando por terapia intensiva y el tema de ambulancias. El otro eje muy importante es el eje tecnológico, ¿verdad? La aplicación de la tecnología de manera transversal a todos los servicios de salud y a todos los ámbitos de los servicios de salud. Y finalmente, algo clave también, el proceso administrativo, de la mejora de la parte administrativa y también de la mejora de la política de compra de medicamentos. Desglosando estos ejes, el tema de la atención primaria de la salud, las unidades de salud familiar son una de las principales apuestas de la gestión. ¿Cómo se pretende desarrollar para que esas unidades efectivamente brinden o llenen ese déficit existente en atención a la salud? Bueno, efectivamente, la atención primaria de la salud es una estrategia muy costo efectiva. O sea, es la estrategia que te provee mayor salud por inversión en guaraníes. ¿Por qué? Porque trabaja sobre una población general, impide que se enferme de manera grave, resuelve la mayoría de los problemas. Es más, se inserta en la comunidad y puede hacer un trabajo de prevención y promoción. Actualmente tenemos 28 unidades de salud familiar en construcción en la zona de Concepción, San Pedro, en el Alto Paraná, en Itapúa y en Caaguazú. Entonces, de ese modo podemos hacer llegar también los planes más importantes del Ministerio de Salud. Los planes de enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, los programas de nutrición infantil, los programas de vacunación y también un aspecto muy importante que me gustaría destacar, que es el desarrollo infantil temprano. Ese periodo de 1000 días donde se forma la parte más importante ya de la persona, su desarrollo intelectual y su desarrollo físico. El trabajo entonces de estas unidades va a ser fundamental. Tenemos actualmente cerca de 800 unidades, pero no todas ellas están equipadas, ministro. ¿Cuál es la inversión que se va a hacer en ese sentido? Efectivamente, uno de los problemas es que tenemos déficit en equipamiento, en infraestructura y también en la dotación de recursos humanos, que no es un tema menor. Entonces, a ese efecto también hemos lanzado un programa de formación estratégica de recursos humanos. Necesitamos que esa unidad de salud familiar no solamente tengan el mobiliario o el equipamiento, sino también necesitamos que esos recursos humanos estén capacitados, que sean idóneos y que puedan resolver el 80% de todos los problemas médicos para que los hospitales puedan trabajar de manera adecuada. Entonces, hemos hecho un programa que nos va a permitir triplicar la oferta de médicos de familia y ese programa empieza el año que viene. El año que viene empieza esta oferta. ¿Tenemos la cantidad suficiente de profesionales que pueden cubrir todo este plan, ministro? Efectivamente. Imagínate, Roque, que necesitamos el doble más o menos de unidades de salud familiar y para ello tenemos que tener personal de blanco que ocupe esos lugares y promotores de salud, ¿verdad? La oferta actual es más o menos un tercio de lo que requerimos para ir conformando esos cuadros a lo largo del tiempo. Entonces, este programa de formación de recursos estratégicos que se va a hacer incluso en varias regiones del interior nos va a permitir eventualmente que los concursos ponderen muy alto, le den mucho valor a la gente que es de la región. Entonces, que los médicos y personal de blanco que sean contratados sea gente con arraigo y con compromiso con sus distintas comunidades, ¿no? Para cerrar solamente sobre este punto, tenemos, como decíamos, aproximadamente 800 unidades de salud familiar. ¿Hay proyección para ampliar eso en los próximos años? Efectivamente, nosotros estamos apuntando en los próximos 5 años a reparar, renovar, completar unas 400 de las ya existentes y crecer en otras 400. Entonces, llegar
como mínimo a 1.200 y probablemente más a lo largo de los próximos 5 años. El año que viene tenemos proyectadas 80 más o menos unidades de salud familiar nuevas, y el motivo por el cual todavía no vamos a crecer en gran velocidad, sino a partir del segundo o tercer año de la gestión, es que tenemos que darle tiempo a esos recursos humanos que lleguen. Exactamente. Ahora, hablando de otro ámbito que es también estructural, ¿verdad? La cuestión de los hospitales de referencia en nuestro país. Hace unos días se anunciaba la construcción de un hospital en Coronel Oviedo en una alianza con la Universidad Nacional de Caguazú. ¿Qué hospitales se van a construir, ministro, para tener como referencias en las regiones y en los departamentos? Precisamente, tenemos la idea del fortalecimiento de los hospitales regionales. A partir de los próximos días inicia un proceso de remodelación del Hospital Regional de Concepción. Tenemos un énfasis en el polo norte inicialmente del país, y también tenemos a lo largo de los próximos años proyectado ir fortaleciendo varios de los hospitales. Mencionadas con mucha satisfacción, realmente hemos podido destrabar un problema que había de un acuerdo con la Universidad de Coronel Oviedo, y entonces en ese sentido, a partir de aquí tenemos un convenio que nos va a permitir ya empezar a construir ese hospital el año que viene. Lo mismo ha pasado con el hospital de Barrio Obrero Nuevo, que tenía un serio problema arrastrado de más de un año que tenía que ver con el dominio. Hemos hablado con las Fuerzas Armadas, que son los titulares de ese terreno donde se va a construir el hospital. Hemos llegado a un acuerdo y ya está la firma para la desafectación del señor presidente, y también vamos a empezar a construir. Ya tenemos presupuesto para ello para el año que viene. Y todos los demás hospitales regionales a debida cuenta, y otros hospitales gradualmente en los próximos años, ¿no? Otro de los ejes que usted nos anunciaba de su gestión es la incorporación de la tecnología en la salud pública. ¿Cómo está ese proceso? ¿Cuál es el impacto que podría tener en la atención y en el servicio que recibe el ciudadano en los hospitales? Efectivamente, la tecnología es transversal a casi todos los sectores de salud, pero particularmente la tecnología con rostro humano nos permite dar un servicio que sea tangible por la gente. Por ejemplo, la ficha electrónica, la receta electrónica, los turneros, como la gente puede tener, por ejemplo, cuando va a un banco o cuando va a algún centro de atención. Entonces permite que haya un flujo ordenado, hace que las personas, en vez de esperar 3 horas, esperen mucho menos, o que el mismo número de profesionales pueda dar atención a muchísima más gente. Ese sistema informático lo hemos implementado ya en esta primera etapa del gobierno en el Hospital de Barrio Obrero, donde ya se ha culminado su implementación, y también en el Alto Paraná. Y pretendemos ir extendiéndonos a lo largo del 2019 a otros hospitales. Iniciaremos con el Hospital de Limpio, el Instituto de Medicina Tropical y el INERAM, que es el Hospital de Enfermedades Respiratorias, pero tenemos en carpeta otros 9 hospitales. Esto nos va a permitir también que se dispensen de manera correcta los fármacos, de manera transparente, que se entiendan las indicaciones, que cada persona reciba lo que tiene que tener. Nos va a permitir también que cuando uno se vaya a atender no tenga que empezar de cero el médico. El médico va a mirar la ficha electrónica, va a ver dónde se quedó la atención anterior y va a tener una atención más eficiente. Pero quizás más importante que eso, nos va a permitir que las farmacias dispensen los medicamentos de manera correcta, va a permitir que no se venzan los medicamentos, y va a hacer que los médicos que son directores de estos hospitales, los gerentes, puedan planificar de manera correcta los medicamentos que necesitan para los próximos años. ¿Esto implicará desarrollo de aplicaciones concretas para el uso de estas nuevas tecnologías? De hecho, tenemos una aplicación propia que es muy importante señalar, porque a veces cuando compramos una aplicación del extranjero con una licencia, cada año tenemos que ir pagando por la renovación de esa licencia. Este es un sistema informático de desarrollo propio con apoyo del gobierno de Taiwán, y entonces estamos realmente muy satisfechos con su desarrollo. Quería señalar también, Roque, que esto se da en el contexto de un plan con los servicios de tecnología de otros entes, particularmente del MITIX, donde vamos a tener una conectividad en los próximos años
entre el 2019 y principios del 2020 vamos a tener 30 hospitales conectados a la red de fibra óptica. Eso nos va a permitir que tengamos un sistema informático que sea confiable, que no haya altas y bajas, que podamos transmitir muchas cosas. E incluso lo que se conoce como telemedicina, que significa una atención médica a distancia. Y cuando uno tiene una red de fibra óptica que es confiable, nos permite la capacidad de enviar, por ejemplo, imágenes de una atención médica distante y permite que mucha gente en el área rural pueda acceder a servicios especializados. Es también otra forma de descentralización del servicio de salud, porque muchas veces la gente del interior que necesita atención médica tiene que trasladarse a hospitales de alta complejidad, y con la telemedicina se puede suplir también aquello. Efectivamente, porque uno de los problemas que tenemos son los recursos humanos. A veces no tenemos suficientes especialistas para poder distribuirlos a lo largo de todo el país, o las condiciones a las que deben trasladarse o el número de pacientes que hay en algunas comunidades puede no justificar el uso racional de estos especialistas. A través de esto, entonces se puede hacer eso, y además se pueden evitar de repente enfermedades que sean más complejas y que requieran, por ejemplo, terapia intensiva, ¿no? Algunas decisiones que se han tomado, ministro, la decisión de regular la venta bajo receta de antibióticos, ¿qué impacto tuvo esto? Bueno, yo creo que el impacto lo vamos a ver más adelante. Es una medida que estaba bastante postergada. Nosotros somos uno de los países rezagados en ese sentido y forma parte de una estrategia mucho más global que apunta a disminuir la resistencia a antibióticos. La resistencia a antibióticos es un problema gravísimo. Se especula que en 20 a 30 años de no haber cambios radicales pueden haber más muertes relacionadas con la resistencia a antibióticos que con el propio cáncer. Entonces, no solamente en el ámbito de la expedición de recetas, sino también en la industria de la alimentación, en la veterinaria, hay una acción conjunta que estamos llevando adelante, que son planes elaborados desde la Organización Mundial de la Salud para evitar justamente la resistencia. Y el problema de la automedicación es realmente un problema muy serio y que puede llevar a consecuencias muy graves en pacientes. Hablando también del ámbito administrativo del ministerio, la cuestión de la deuda con las proveedoras de medicamentos, ¿cómo está esa situación en el ámbito administrativo en general, ministro? Bueno, habíamos declarado que también que íbamos a hacer una administración disciplinada, que íbamos a buscar un ordenamiento y buscar también políticas de salud y de compra de medicamentos nuevas, creativas. En ese sentido, con mucha satisfacción, pudimos llevar adelante esta estrategia de la cesión de la deuda, que significa, para que el público entienda, que una deuda que teníamos acumulada con los proveedores ha sido cedida a los bancos. Hemos empujado a 24 meses esa deuda, ese pago que los bancos le van a hacer por nosotros a los proveedores y que nosotros vamos a tener que pagar a los bancos, permite que ellos se capitalicen también y puedan seguir trabajando con nosotros. Nos va a permitir a nosotros que las cuotas que paguemos para deuda sean inferiores a las actuales y podamos invertir eso en más medicamentos, más insumos y más recursos para la gente en general. Para ir cerrando, ministro, en el 2019 hay un crecimiento presupuestario para el ámbito de la salud. ¿Cuál va a ser el foco? ¿Dónde se va a poner el acento en esta gestión 2019? Sí, claramente en los ejes que hemos delineado antes, vamos a enfocarnos mucho en la atención primaria de la salud, pero también vamos a enfocarnos en otras áreas muy sensibles, como algunos hospitales, y también en el área de terapia intensiva, un área donde estamos con mucho déficit de infraestructura y sobre todo de recursos humanos. Es como comprar aviones y no tener pilotos, ¿verdad? Entonces tenemos que crecer de manera gradual. Tenemos ya un hecho concreto, que es la construcción de terapia intensiva en el departamento de Misiones antes de fin de año, donde vamos a tener una terapia para adultos, para neonatos y para niños, entre otras cosas, ¿verdad? Excelente. Entonces, ministro, muchas gracias por este tiempo compartido con nosotros aquí en Paraguay en 15. Un gusto haberlo tenido y hablar de todos estos temas. Muchas gracias, Roque. Bueno, así hemos tenido entonces al ministro de Salud, Julio Mazzoleni, en este espacio denominado Paraguay en 15, un espacio destinado para entrevistas con autoridades del gobierno. Volvemos enseguida después de la pausa.